Bienvenida, bienvenido. Hoy es viernes 26 de mayo de 2023 y esta es La Semana en 10, un espacio de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, dedicado a llevarte a ti las noticias jurídicas más relevantes de la semana. Mi nombre es Luis Pereda y comenzamos. Como resultado de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar el llamado Plan B, por lo menos la primera parte de este Plan B que consiste en la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el ministro Alberto Pérez Dayán sobreseyó, es decir, declaró sin materia a 147 controversias constitucionales movidas en contra de dicho decreto. Estas 147 controversias fueron promovidas por municipios de diversos estados del país, así como los poderes legislativo y ejecutivo locales de distintos estados, además de, por supuesto, el INE. Mucho trabajo que se simplificó rápidamente. Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó su decisión de que el acuerdo del Poder Ejecutivo Federal por el que se dispone que la Fuerza Armada Permanente puede llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, que se publicó en mayo de 2020, es constitucional. Esto quiere decir que el Pleno retomó sus consideraciones anteriores que ya había emitido en la controversia constitucional 90/2020 y ratificó que es válido este acuerdo siempre y cuando sea de manera temporal. ¿Tiene usted algún conflicto no resuelto aún con alguna universidad privada? Bueno, la Suprema Corte determinó que estas universidades sí pueden ser consideradas como autoridades en términos de la ley de amparo. Dicho de otra manera, si una universidad privada no le entrega su título universitario, violando con esto una norma general y poniéndolo a usted en un estado de indefensión, la Suprema Corte dice que usted pudiera presentar un amparo y este podría proceder. Por supuesto, es necesario tomar los demás principios que rigen este importante medio de control constitucional. Pero la noticia aquí es que una corporación privada, como por ejemplo las universidades, pueden recibir el trato de autoridad pública para efectos del amparo. Esta semana, también la Suprema Corte determinó los efectos de su decisión de declarar inconstitucional el llamado decretazo, por lo menos en su versión 1. Como usted recuerda, la semana pasada la Suprema Corte determinó que ese acuerdo del Ejecutivo donde le instruía a sus dependencias y entidades a no dar información de las obras de infraestructura del gobierno federal por motivos de seguridad nacional fue declarado inconstitucional. Y hoy sabemos que esa decisión tiene los efectos de que ninguna de las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal debe acatarlo porque ha quedado insubsistente totalmente. Esa decisión de la Suprema Corte motivó que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitiera un pronunciamiento reconociendo la decisión de la Suprema Corte. ¿Cómo están sus finanzas personales? ¿Le gustaría invertir parte de su dinero en comprar un banco? Bueno, quizá pueda hacerlo. Citi anunció que llevará a cabo una oferta pública inicial de su negocio de consumo y banca empresarial en México respecto del Banco Nacional de México, es decir, Banamex. Ese banco que ha costado venderse y que probablemente siga costando trabajo venderlo. ¿Le gustaría saber cuántos edificios tiene el gobierno federal? ¿Dónde están? ¿De qué tamaño son? ¿Cuánto cuesta su mantenimiento? ¿Para qué se usan? Bueno, pues esta semana se publicó el acuerdo por el cual se determina que la información que es estadística y del patrimonio inmobiliario federal y paraestatal tiene carácter de información de interés nacional. Dicho de otra manera, ahora corresponderá al Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, el INDABIN, generar de forma periódica y regular la información estadística del patrimonio inmobiliario y ponerla a disposición de los usuarios en un formato de datos abiertos en el sitio de internet de el INEGI. Buena noticia para saber cómo se usa su dinero. Una buena noticia para la mayoría de la población. Esta semana se publicó la norma oficial mexicana para la atención médica integral a personas con discapacidad. Probablemente usted diga, bueno, pero yo no soy una persona con discapacidad, esa norma no me aplica a mí. No tan rápido, porque de acuerdo a datos del INEGI, cada vez que la población va envejeciendo, se incrementa la correlación con discapacidad. Dicho de otra manera, la mayoría de las personas con discapacidad son personas de la tercera edad y hacia allá vamos todos. Esta norma oficial mexicana que se publicó esta semana permite que las instituciones privadas, públicas y de asistencia social
puedan atender con un estándar mínimo de calidad a las personas con discapacidad, lo cual sin lugar a dudas es una buena noticia para todos nosotros. El embajador de Estados Unidos en México publicó en su red social un comunicado donde expresa que hay un esfuerzo bipartidista de Estados Unidos para que a través de una legislación ya presentada en el Congreso se pueda atender desde ese país y por supuesto con los intereses de ese país el gran problema que representa para ambas naciones la migración ilegal entre México y Estados Unidos. Veremos en qué termina este esfuerzo bipartidista en Estados Unidos y cómo afecta a nuestro país. Bien. Los días de inactividad se van acumulando. En el caso del INAI, ya tenemos 60 días sin que este órgano constitucional autónomo pueda sesionar por falta de quórum legal, lo cual por supuesto imposibilita que pueda resolver más de 4,000 recursos interpuestos por la sociedad, y esto se traduciría quizá en una violación al ejercicio del derecho a la información y a la transparencia. Y también tenemos ya 30 días sin que se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pese a que ya fue aprobado tanto por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Haga sus apuestas. ¿Cuándo se publicará este código? Lo invitamos a acompañarnos el próximo 5 de junio a escuchar la conferencia presencial del ministro en retiro José Ramón Cosío Díaz respecto a la seguridad nacional y el interés público en proyectos y obras del Estado mexicano, sus alcances y efectos. Sin duda, esta reflexión a cargo de un exministro de la Suprema Corte será de gran utilidad para entender qué está sucediendo con la inconstitucionalidad del llamado decretazo en su versión 1 y qué podría resolver la Suprema Corte en la versión 2 de este mismo acuerdo del Ejecutivo. Nos vemos el 5 de junio. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de La Semana en 10. Te pido que por favor seas generosa o generoso y me hagas llegar tus comentarios y sugerencias a través de las distintas redes sociales en las que este contenido llega hasta tu pantalla. Mientras tanto, mi nombre es Luis Pereda y nos vemos la próxima semana.